Los migrantes cubanos en territorio estadounidense comenzaron a ser notorios desde el siglo XIX. Varios factores confluyeron en la tendencia, aunque la cercanía geográfica, los vínculos económicos y los conflictos políticos con España tuvieron un mayor peso. Sin embargo, para 1850 apenas había 1 millar de criollos cubanos, en su mayoría pertenecientes a sectores intelectuales o figuras políticas opuestas al dominio colonial español. Casi todos los grandes patriotas del siglo XIX cubano estuvieron exiliados en algún momento en Estados Unidos. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. En la primera mitad del siglo XX la dinámica migratoria hacia Estados Unidos no cambió, continuó siendo un destino atractivo para que los hijos de las élites nacionales estudiaran, fueran de vacaciones o hicieran negocios. Por otra parte, siguió siendo un destino para otros grupos sociales que buscaban un mercado laboral más atractivo. Hasta 1930 emigraron a Estados Unidos aproximadamente 83.594 cubanos. La recesión económica de 1930 hizo que el flujo de migrantes disminuyera, pero luego, con las facilidades de empleo que produjo la Segunda Guerra Mundial, se estima que emigraron otras 35.000 personas. Según estándares internacionales, los migrantes se clasifican en 3 categorías principales: emigrados, exiliados y refugiados. Los refugiados son quienes, debido a desastres naturales, guerras o persecuciones políticas deben dejar su lugar de origen. El emigrante es quien, por alguna razón, decide abandonar su país por voluntad propia, y sin que su vida ni la de su familia corra peligro. El exiliado es una persona que deja o es forzado a dejar su país por razones eminentemente políticas, pues corre peligro de persecución, cárcel o asesinato. En el caso cubano, solo se manejan los términos exiliado y emigrado. Para el gobierno de Cuba casi la totalidad de personas que han dejado el país se consideran emigrados. Para el gobierno estadounidense, la mayoría de los cubanos son exiliados. El primer flujo migratorio hacia Estados Unidos en la etapa revolucionaria ocurrió entre 1959 y 1962, y es conocido como la primera oleada. Hasta 1962 se utilizaron, principalmente, vuelos directos entre ambos países. Pero tras la crisis de los misiles, el presidente John F. Kennedy suspendió de manera definitiva los vuelos comerciales a Cuba. La medida no frenó el éxodo de migrantes. De 1962 a 1965 llegaron de forma ilegal a Estados Unidos alrededor de 30.000 cubanos. En octubre de 1965, el gobierno cubano decidió abrir el puerto de Camarioca para que los emigrados exiliados recogieran vía marítima a familiares que quedaron en Cuba. Entre octubre y noviembre salieron alrededor de 3.000 cubanos por esa vía. La oleada forzó un primer memorando de entendimiento entre ambos gobiernos, que evolucionó hacia la creación de un puente aéreo entre Varadero y Miami que funcionó hasta 1973, cuando el presidente Richard Nixon lo eliminó. Con la suspensión de los acuerdos de 1965, concluyó la segunda oleada migratoria, durante la cual abandonaron Cuba por vía legal o ilegal alrededor de 400.000 personas en poco más de 10 años. Para 1980 existía una población de 670.000 cubanos en Estados Unidos. Las diferencias entre los nuevos emigrados y el exilio histórico son marcadas. La mayor parte de los nuevos emigrados nacieron después del triunfo de la Revolución o eran niños y adolescentes en 1959. La crisis migratoria de 1980 fue el resultado de varios factores que desembocaron en la apertura del puerto del Mariel. En marzo y abril de 1980 penetraron por la fuerza en la Embajada del Perú cerca de 10.000 cubanos en búsqueda de asilo. Después de varios días de hacinamiento se logró negociar y alrededor de 7.500 personas emigraron, vía aérea, a países centroamericanos como Costa Rica y Perú. Sin embargo, la situación interna en Cuba no mejoró. El 20 de abril se anunció la apertura del puerto del Mariel para quienes quisieran emigrar por vía marítima. De abril a octubre de 1980 entraron a Estados Unidos unos 125.000 cubanos, la cual fue hasta ese momento la mayor crisis migratoria de la historia de Cuba. Pero a diferencia de Camarioca, la oleada migratoria fue más traumática por los acontecimientos que desembocaron en ella, y por el trato dado tanto en Cuba como en Estados Unidos a los migrantes. En el seno de la comunidad cubana en Miami, los Merelitos fueron marginados y estigmatizados por el exilio,
quienes veían en los nuevos emigrados a delincuentes enviados por Fidel Castro para socavar el exilio. El gobierno cubano obligó a que en las embarcaciones se fueran sectores considerados antisociales por las autoridades, entre ellos, presos comunes, a quienes se les dio la opción de eliminar sus condenas a cambio de que dejaran el país. También se aprovechó para expulsar alrededor de 1000 homosexuales, quienes eran considerados escorias. En Cuba, quienes solicitaban a las autoridades permiso para emigrar eran víctimas de actos de repudio, acoso y un sinnúmero de vejaciones. En octubre de 1981, Cuba anunció el cierre del puerto del Mariel. La situación llegó a ser tan crítica en el verano de 1994 que el gobierno cubano eliminó la restricción de salidas ilegales. El incremento de salidas ilegales marcaría la llamada crisis de los balseros de 1994. Se estima que 36.000 personas salieron en todo tipo de embarcaciones de la isla. En noviembre de 2021, y luego de que el gobierno de Daniel Ortega exentara de visado a los cubanos, se ha desatado la mayor crisis migratoria de la historia de Cuba. Desde el 15 de noviembre de 2021, cuando se levantaron las restricciones de viaje por COVID en Cuba, comenzó un nuevo e histórico éxodo masivo de los cubanos hacia Estados Unidos por aire, tierra y mar de cientos de miles de personas. Y lo anterior, sumado a la implementación de nuevas políticas migratorias como el perol humanitario por parte del presidente Joe Biden. En consecuencia, y con la idea de propiciar una migración legal y organizada de los cubanos, el gobierno de Estados Unidos estableció ciertas facilidades mediante el perol humanitario. De esta manera, se otorga la autorización de ingreso al país con permisos de permanencia y trabajo gracias a un patrocinador económico. Mientras que esta política se implementaba, todavía muchos cubanos continuaban llegando al país mediante las fronteras terrestres solicitando asilo. Por esta vía, miles de los nuestros han llegado al país norteño en los últimos años, exponiéndose con frecuencia a grandes peligros. Ante tantos cambios surgidos en este primer semestre del 2023, resulta interesante conocer cuántos cubanos han llegado a Estados Unidos. Sin dudas, esto nos permitirá apreciar el impacto de las nuevas medidas de Biden y comprender mejor la situación de muchos antillanos emigrados en ese país. Casi 425.000 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en los años fiscales 2022 y 2023. Además, unos 36.000 cubanos presentaron solicitudes de asilo en México entre enero de 2022 y noviembre de 2023. En conjunto, estas cifras representan más del 4% de la población cubana, lo que equivale a vaciar provincias enteras de la isla en solo 2 años. Estas asombrosas cifras no tienen en cuenta los miles más que se han dirigido a otros países durante el mismo periodo. La población mundial creció en el último cuarto de siglo a un ritmo promedio del 1,2% anual hasta rozar los 8.000 millones de habitantes. La tendencia fue similar en América Latina, que ya supera los 600 millones. Excepto en casos de guerra u otros extremos, no es habitual que en un lapso de 25 años la población de un país se estanque o incluso decrezca. La isla superó en 1984 la barrera de los 10 millones de habitantes, en 1997 la de los 11 millones, y tras algunos altibajos, el último dato de 2021 es de 11,1 millones. Esto significa que, tras 25 años de estancamiento, la población cubana podría estar iniciando una tendencia al descenso, más si se tiene en cuenta que gran parte de los emigrantes son jóvenes o personas en edad fértil que crearán descendencia fuera de la isla.